Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistados en plena Semana Santa. Muchos aprovechan esta época para aprovechar unas vacaciones, para irse unos días fuera de casa, pero hay muchos que la viven con fervor, que no quieren perder el sentido religioso de la Semana Santa. Y hay un punto en el archipiélago, hay muchos, vamos a hablar de cómo se celebra la Semana Santa, de curiosidades de la Semana Santa en muchos puntos, pero especialmente en uno donde la Semana Santa tiene ya una larga tradición, es en La Laguna. De ahí este libro del escritor e investigador Julio Torres Santos, se llama Curiosidades de la Semana Santa Lagunera. Y sobre este tema hemos querido hablar hoy, sobre la Semana Santa, sobre las curiosidades, ya digo, no solo de la ciudad de La Laguna en Tenerife, sino también de otras localidades donde se vive también con especial fervor. Vamos a hablar con Julio Torres en esta mañana. Señor Torres, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, un libro que además tiene un fin, precisamente está destinado sus beneficios a ayudar a una cofradía o a una hermandad de la Semana Santa, ¿verdad? Sí, en la Hermandad del Rosario, que ha encargado una canastilla, que es la base, donde iría luego pues todas las imágenes que han ido adquiriendo desde el año 2002. Y es para aportarla a hombros, y una canastilla se ha encargado a Córdoba, quizás a uno de los más afamados y mejores tallistas que existen actualmente en Europa, y creo que es una obra magnífica que generaciones futuras van a gozar de ella. Evidentemente nosotros todo lo que estamos procesionando hoy en Canarias prácticamente lo hemos heredado del siglo XVIII. Yo comparo esta obra como una de esas obras del siglo XVIII, seguramente dentro de algún siglo. Bueno, Julio Torres no solo es un investigador en torno a la Semana Santa, sino un amante de su ciudad, todo hay que decirlo, porque entre la más de docena de libros que ha publicado, muchos se centran en la ciudad de La Laguna, varios libros en torno a la Semana Santa lagunera, a los sabores, no solo de la Semana Santa, es decir, a los alimentos, la vigilia lagunera, las romerías laguneras, sino también al Teatro Leal, la historia de una ciudad a través de su teatro, es otra de las obras de Julio Torres, ya decimos, dentro de esa docena más o menos de obras que ha publicado ya. ¿Por qué? ¿Qué tiene la Semana Santa que le resulta tan atractivo? La Semana Santa lagunera en concreto. La Semana Santa de La Laguna, bueno, yo pienso que La Laguna es una ciudad que, además de ser universitaria, es la capital episcopal de las Islas Occidentales. Vivir en La Laguna no deja indiferente a nadie en la Semana Santa. Y tiene tres vertientes. Evidentemente, la espiritual. Hay mucha gente que vive la Semana Santa dentro de la iglesia. Hay mucha gente que no la vive desde dentro de la iglesia, todo hay que decirlo, pero luego la vive culturalmente en la calle. Es una manifestación, es arte. Yo la defino como arte en la calle. Y luego hay otro atractivo importante que son pues la afluencia de foráneos a la ciudad. Yo creo que la Semana Santa en La Laguna siempre ha creado un ambiente especial, ¿no? Y a lo mejor en los últimos tiempos se está notando incluso más, una mayor asistencia de personas a esta festividad. No sé si a lo mejor sea un crecimiento del fervor religioso o otras circunstancias que puedan estar haciendo que más gente se esté concentrando en esa ciudad, en esa localidad. Yo creo que es más que el fervor religioso, es la manifestación que se está creando en la calle. La Laguna, evidentemente, no nos podemos dar la espalda, no podemos decir que no es cierto. La Laguna está de moda. La Laguna, la instalación del metropolitano ha sido decisiva para el desarrollo de la misma. La peatonalización de las calles es algo que está ahí. Pasear a La Laguna es cómodo, ameno, es una ciudad llana. Yo creo que todos los canarios tienen un amor especial y un cariño especial por La Laguna, quizás también por haber sido durante muchísimos años, siglos digo yo, pues capital universitaria. Muchos han pasado por sus aulas, siempre tienen un cariño especial. Y yo creo que La Laguna cada vez va más, tiene un auge impresionante. Si usted también, que es lagunero como yo, Roberto, sabe perfectamente que lo que digo es cierto, bueno, y todos los espectadores así lo pueden contrastar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una especie de guía para las personas que vayan a la Semana Santa lagunera, actos que no deben perderse o los que más les van a gustar. Pues evidentemente lo que le puede gustar muchísimo es la procesión magna, que se celebra el viernes por la tarde, es la procesión de madrugada, evidentemente, y luego hay procesiones pequeñas. La del Jueves Santo por la tarde es una procesión muy interesante, pero hay procesiones que son las que yo denomino de los conventos, que son la de Santa Clara y la de Santa Catalina de Siena, que son, si bien compuestas de un paso, son muy recogidas. Las calles aún se conservan, no la nueva pavimentación que tienen, sino el adoquinado antiguo. La calle de La Palma, lo que se llama lo que es la antigua calle de La Palma, la calle León Huerta, Ascaño y León Huerta, que es donde están las monjas claras, un marco incomparable para ver una procesión. Es que hay puntos también importantes donde ubicarse para verlas, ¿no?
La procesión magna tiene su curiosidad, usted incluso le dedica una buena parte del libro, un capítulo, ¿no? Sí, es que el origen de la misma era totalmente desconocido, por lo menos se han barajado muchísimas hipótesis. Es la que sale a las 5 de la tarde y en ella confluyen todas las cofradías, ¿no? Desde el año, sí, correcto, es esa, y se viene celebrando ininterrumpidamente, aún con los avatares de la Guerra Civil, la República, desde 1927. Y el origen fue que la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, cuando hacen la segregación de la diócesis de Canarias, en 1919 se nombra a Luis Forguera Sion como obispo, primer obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, que así se llama, no se llama ni diócesis nivariense ni diócesis de Tenerife, el nombre es diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Luego, hasta 1851, pues no tiene continuidad, depende de obispos de los obispos de la diócesis de Canarias y de vicarios, pero no tiene continuidad. Después de Luis Forguera, tenemos que esperar hasta 1877 que se nombre a Infante y Macías como obispo de la diócesis para tener una continuidad. A partir de ahí todos los obispos han sido consecutivos y en 1927 Fray Albino, que así se llamaba el obispo, que era el que presidía la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, con motivo del 50 aniversario de la continuidad de la diócesis, promulgó y fundó esta procesión magna que se ha mantenido hasta nuestros días. La diócesis ya no se llama de esa manera, pero sí que la procesión continúa, ¿no? La diócesis sí nivariense, y ahora todo el mundo habla de nivariense, ¿no? Eso es algo que es mediáticamente también somos los culpables, pero sobre todo el concepto más conocido es el otro. Porque su nombre, o sea, tal como reza en el Vaticano, es diócesis de San Cristóbal de la Laguna. La diócesis de Cádiz y Ceuta no se llama diócesis de Cádiz, ni el obispo de esa diócesis firma como obispo de Cádiz, es obispo de Jerez. La diócesis de Navarra o Pamplona no firma el obispo como diócesis de Navarra o Pamplona, es el obispo de Tudela. Y en Canarias y en las Islas Occidentales, los señores obispos tienen que acostumbrarse a firmar cómo es el nombre de la diócesis, diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Evidentemente lo digo como lagunero, sí, pero que razones, a los hechos me remito, los argumentos, ¿verdad? Bueno, pues ahí están esos argumentos para quien los quiera ver, Señor Torres, los jueves santos eran especiales, había que ir de visita a los tronos, además de mantilla, de peinete mantilla. Sí, eso es una costumbre que en la laguna, bueno, y en las islas, pero sobre todo en la laguna, porque la mantilla en Gran Canaria es una mantilla tupida, en la laguna, en Tenerife era la mantilla española con la peineta. Se pierde en el año 1955 con el cambio del triduo pascual. El Papa adapta que la cena del Señor, la misa, las funciones propias del Jueves Santo, se pasen a celebrar por la tarde, porque era más propio. Si lo que se está celebrando es la cena, no tenía razón de ser que las misas fueran a las 7, a las 8 de la mañana. Y al pasar por la tarde ya empiezan a desaparecer las mantillas. Aquí en el libro relatamos con todo lujo de detalles cómo se colocaban, dónde se compraban, las que eran heredadas, de qué tipo de material eran, los cortes de traje que se tenían, para qué almacenes lo traían, qué telas usaban, las modistas incluso que los confeccionaban, porque eran prácticamente todas las señoritas se vestían de peinete en mantilla. Incluso hay un dato curiosísimo, que en 1935 sale elegida Miss Europa Alicia Navarro Cambronero. Alicia Navarro es la primera mujer que ocupa el lugar del obispo en una procesión, cedido por él mismo, porque en promesa al Cristo procesiona con el Santísimo Cristo de la Laguna de peineta y mantilla. Es algo que yo les recomiendo que lo lean en el libro, porque es nuestra historia y es algo curiosísimo, ¿no? Claro, además no sería barato, ya dice usted, que se iban heredando de padres a hijos muchas veces esa prenda, ¿no? Sí, claro, sobre todo bordada muchas veces. Sí, claro, eran verdaderas obras de arte. En el libro explicamos qué tipos de mantillas existían. Y las peinetas, las buenas eran de carey, auténtico, o sea, una peineta de carey hoy. Esto de las saetas se exportó de alguna manera también a la Semana Santa en Canarias, en La Laguna concretamente. Bueno, en La Laguna lo que se cantan son malagueñas, saetas lo que es en el casco no, pero sí hay una curiosidad, que hablamos de la cuesta de Argijón,
o sea, así se llamaba La Cuesta, lo que es actualmente el área metropolitana de La Cuesta. A partir de la Guerra Civil, en los años 40, se ubicaron todos los cuarteles en la zona. Procesionaba una pequeña Dolorosa de muy mala factura desde la parroquia de la Paz y Unión, y los soldados, pues sobre todo andaluces destinados en esta zona, empezaron a cantarle al final, en los años 40, 42, a cantarle el Viernes Santo por la noche a esta dolorosa saeta. En el casco, salvo alguna rara ocasión, se canta alguna saeta. Lo que sí se le cantan al Cristo son malagueñas, a capela, evidentemente, sin música, y es emocionante también, es en la procesión de madrugada, y yo les recomiendo que las vean tanto en la entrada de Santo Domingo como en la plaza del Adelantado, la plaza frente al Ayuntamiento, que siempre se le cantan desde la fachada del Ayuntamiento. La procesión de madrugada, Disculpe. que pese a lo intempestivo de la hora, en muchas ocasiones hay que madrugar o trasnochar, cada uno se adapta como puede, lo cierto es que recoge también muchísimas personas que no se la pierden, ¿no? Si no, yo pienso, vienen personas de todas las islas. Yo creo que la representación cristológica con más fervor en las Islas Canarias, evidentemente, es el Cristo de la Laguna. Y yo he calculado en los últimos años 25 o 30 mil personas participando de la procesión. Sale a las 4 en punto de la madrugada del santuario y hace un recorrido interesantísimo porque visita los dos conventos, las Claras y las Catalinas, la iglesia de Santo Domingo, y termina en la Concepción. Si bien pasa por las ruinas de San Agustín y termina en la iglesia de la Concepción, hoy sede de la catedral, por los hechos que todos conocemos, que la catedral está cerrada en obras, ¿no? Por obras, cerrado, y en obras, bueno, vamos a ver si no se cortan las obras. Hay muchas personas que los que le llama la atención, especialmente, es la procesión del silencio, ¿verdad? Precisamente por eso, por la cantidad de personas que se congregan y el silencio que se llega... La procesión del silencio es una procesión que se celebra después de terminada la procesión magna. El Santo Entierro, la urna de Santo Entierro, se queda en la Concepción y se pasa unas parihuelas. Y cuando ya se hace de noche en la ciudad, se apaga todo el alumbrado público y acompañan a la procesión todas las cofradías, todos los hermanos de todas las cofradías que existen en la ciudad. Igual pueden desfilar esa noche 1.200, 1.000 hermanos. Y a lo mejor están pues presenciando esa procesión, a lo mejor 25 o 30 mil personas. Y no se oye sino el tintineo de las campanillas. La urna de Santo Entierro es una obra magnífica de orfebrería de finales del siglo XVII, y lo único que se oye es el tintineo de unas pequeñas campanitas que llevan. No se oye nada en absoluto, realmente es imponente. Hábleme de la devoción por la Dolorosa, en la zona de Tejina. Sí, Tejina, un pueblo dentro de las peculiaridades que tiene la laguna. Hay municipios que tienen barrios y hay municipios que tienen barrios y pueblos, eso es el caso de la laguna. Y Tejina sabemos perfectamente que es un pueblo dentro de otro. Y tiene en la parroquia de San Bartolomé de Tejina, tiene una Dolorosa de Luján Pérez, datada en 1802, de un estofado magnífico, ¿no? Estofado, y con unas manos y una cara, un rostro. Yo, de las imágenes de Luján, a mí me gusta mucho la que está la Dolorosa, que está en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas, pero de las no conocidas, para mí la de mejor factura es la de Tejina. Y el pueblo de Tejina, desde 1800, desde el principio del siglo XIX, le tiene una devoción impresionante. Hay que ver esta procesión porque el Jueves Santo se ha perdido en Canarias lo que es la procesión del romanillo. El romanillo es una planta conocida vulgarmente o popularmente en Canarias como romanillo, pero realmente es Lavanda canariensis, es un endemismo de las islas, y que antes se hacía en muchas localidades. Aquí hoy no queda en Tenerife, por lo menos, sino en Tejina, y se coge por la mañana del Jueves Santo en la atalaya, en la zona de Anaga, y se lleva a la procesión. Se pone en el pavimento para la hora de la procesión. Al pisarla, la gente desprende el aroma ese del característico a lavanda, y es algo que envuelve el ambiente, aromatiza el paso de la Dolorosa. Yo creo que es una de las curiosidades y una de las tradiciones más bonitas que nos quedan y que conservamos en la isla de Tenerife. Cierto, cierto, y además desconocida como muchas otras, ¿no? Ya veo que usted se ha quedado también sorprendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y seguro que a lo largo de la conversación nos va a sorprender más, porque usted recoge no solo anécdotas y curiosidades en torno a la Semana Santa lagunera, sino pues habla también de otras
Semanas Santas u otras celebraciones dentro del archipiélago. ¿Qué son los gasios? Sí, bueno, yo me gustaría puntualizar que sí es cierto que este libro, hoy no se pueden hacer obras de grandes formatos porque las cosas no están bien y tampoco son asequibles. Este libro sale 10 euros solamente. Si hacemos un libro de gran formato se va a 30 y eso no está bien. Entonces este libro, si usted ve, dice Semana Santa de la Laguna 1 y va a tener pues más posibilidades de publicar dentro de las mismas características otros, el 2 y el 3. Entonces yo quiero que abrir el abanico a otras localidades y a otras islas. Por ejemplo, los gasios es una procesión denominada de los gasios que se celebra el domingo de Resurrección en San Andrés y Sauce, en la isla de La Palma. Resulta que procesionan San Juan, la Virgen y un resucitado. Cada uno sale por una calle, son pendientes las calles, adoquinadas, y San Juan hace una representación teatral típica que se celebraban en toda Canarias hasta el siglo XVIII, en donde San Juan corre, lo llevan corriendo a decirle a la Virgen que el Señor ha resucitado. Y luego ya procesionan todos a la iglesia. En la iglesia, cuando ya quedan los pasos ubicados dentro del templo, el cura se despide y tiene que salir. Y lo están esperando formando dos filas, todos los niños de San Andrés y Sauce, con unos ramos de flores que llaman gasios. El cura tiene que pasar entre ellos y ellos todos le pegan y corren con el cura hasta la puerta de su casa, dándole con esos ramos. Pegándole al cura. Al cura, sí. El cura se va tapando como puede hasta que se incorpora y entra a su casa. Cierra la puerta y luego se asoma a la ventana y tira aleluyas, estampitas y caramelos para los niños. Bueno, sí, es un dato curiosísimo. Yo no he encontrado otra, yo he buscado vinculaciones, si bien, por ejemplo, sabemos que los mayos que celebran en Santa Cruz de la Palma, estos muñecos que se hacen por el Día de las Cruces, tienen su origen en Portugal. Yo, el tema de los gasios, de momento, estamos trabajando en ello, no he encontrado cuál es su origen. No sabemos de dónde viene eso de pegarle al cura, con cariño. Sí, sí, ¿no? Con unos ramos y lo que significa. La verdad es que es un tema curiosísimo, ¿no? Hay una cosa que se llama la quema del Judas, una tradición que se llama la quema del Judas, se celebra también entre otros lugares en la isla de La Palma, ¿verdad? Sí, en el Paso se conserva y es el domingo de Ramos se quema el Judas como venganza del pueblo a la traición de Judas. Se celebró, el Judas se celebró en la laguna durante siglos y en el siglo XIX creo que fue precisamente el Monseñor Infantes y Macías el que firmó la prohibición de lo mismo, porque para darle realismo dentro del monigote que hicieron como Judas en la iglesia de la Concepción, a los pies de la torre, pusieron unos gatos para que maullaran cuando se estuvieran quemando. Ante esta tremenda barbaridad, el obispo prohibió la quema del Judas. Se continúa haciendo en La Palma, evidentemente sin tocar los animales. Yo no tengo referencias que nunca a lo largo de la historia haya ocurrido. Y también en la isla de Tenerife se quema el Judas, también el domingo de Ramos, en Taganana. En la isla de Gran Canaria encontramos la procesión de la burrita, fue ayer y bueno, muchísima gente, es una de las cuestiones, de los atractivos dentro de la Semana Santa Gran Canaria, pero también la procesión de las mantillas, llama mucha la atención. Sí, esta procesión? A mí me gusta mucho la procesión de la burrita, aparte un marco magnífico de San Telmo, ¿no? Y por Triana, creo que es muy bonita, ayer estuvo muy bien, con mucha participación. Pero después, la noche del Domingo de Ramos, existe una procesión que se llama la Procesión de la Esperanza de Vegueta, que va acompañada con un cautivo, un señor cautivo ante Caifás. Es portado a hombros al estilo andaluz, no a hombros, a costal, ¿no? Por costaleros, que son prisioneros o presos reos de la prisión del Salto del Negro, que van voluntarios, y la verdad que el marco de la iglesia del convento de Santo Domingo, con la plaza de Santo Domingo, con aquellas casas que se conservan en Vegueta, que hay que quitarse el sombrero, es algo impresionante, cantándoles saetas y compartidas, en este caso sí, con malagueñas también. Yo creo que esa procesión también no es muy conocida, no se le ha dado la difusión que se le debe dar, porque yo dije antes que la Semana Santa es cultural, pero también puede ser un motor
una locomotora de atractivo turístico. Si nosotros damos a conocer fuera cosas como esta, yo creo que podría ser un acicate importante para atraer. Tenemos tenemos la playa, tenemos el campo, tenemos el sol y tenemos las procesiones. Algo que otras ciudades españolas no pueden ofrecer. Claro, porque si cogemos un entorno como el de Vegueta, para de la Esperanza la Esperanza de Vegueta, en Santo Domingo, me dice usted, por ejemplo, ese entorno de Vegueta, o en La Laguna mismo, el casco de La Laguna, que también está muy bien conservado, se añade ese atractivo, no tiene nada que envidiar a otras Semanas Santas más conocidas a lo mejor, ¿no? Evidentemente, además, y lo Orotava. Yo creo que la mejor imagen que existe en Canarias, o sea, que existe en la Semana Santa andaluza, es el Cristo atado, el Señor atado a la columna de Roldán, que se venera y procesiona en la Orotava. La Orotava, con esas calles, es un escenario natural, porque te pones a verla al principio de la pendiente y lo que ves realmente una representación teatral en la calle, ¿no? Yo creo que sí tenemos un atractivo turístico importante, cultural, y tenemos otra cosa. La Segunda República en Canarias no fue convulsiva, no se quemaron iglesias, no se quemaron conventos. Evidentemente hubo problemas, pero no se llegó a ese punto. Con lo que nosotros procesionamos, todas las imágenes originales, no son réplicas como ocurren en otras partes de España, ¿no? En Canarias lo de llevar, como decía antes, las figuras o el trono a costal, parece que no se lleva tanto, son excepciones, normalmente se lleva el trono sobre ruedas, ¿no? Sí, pero esto es un tema también ¿No ha sido siempre así? No. Esto es un tema que en 1927, evidentemente justo con la procesión magna y todo este año, que fue un año de convulsión y de cambio en la Semana Santa, por lo menos lagunera, una huelga de cargadores, de hombres, porque quería que se pagara un duro, más allá de 3 pesetas que se estaban pagando, porque los tronos y los pasos, pues llevó a un sacristán de la Concepción, Luis Marrero, a adaptar las ruedas a las mesas que eran portadas a hombros. Entonces fue un éxito tremendo, con lo que necesitabas 30 hombres, lo podías hacer con 3, con lo que le fue beneficioso tanto para la iglesia, para el clero, como las cofradías que costeaban pues a los cargadores, y desaparecieron, pero evidentemente se cargaban exactamente igual que si usted ve en Andalucía o ve en cualquier otro sitio. Ya no se ven tanto, ¿verdad? Todavía quedan algunos sitios donde se carga costal, en Canarias. Sí, en Canarias se hace en Las Palmas, se hace en alguna procesión, como la que le estaba mencionando antes. Santa Cruz, creo, en Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz se hace el Jueves Santo, se procesiona la Macarena, la noche del Jueves Santo desde la Iglesia de la Concepción, y luego se carga en todos los pueblos del norte. Evidentemente en la Orotava va a hombros, los Realejos con los empinadas, con la cota tan grande que tienen esas calles, todo eso va a hombros. Sí, evidentemente sí se conserva. Lo único que pasa es que al parecer dicen que cargar a la Canaria es cargar exteriormente con una especie de parihuela. Y el costal es un sistema de ir bajo el trono. En la laguna se cargaba bajo el trono. Vamos a aprovechar que no hemos desayunado, señor Torres, vamos a hablar de comida de Semana Santa, porque usted no sé si en este libro lo toca también, pero cierto es que ha dedicado otra de sus obras concretamente a este asunto. Desde luego, carne no, había que sustituirla por cosas que estaban tan buenas o mejor incluso, ¿no? Sí, claro, evidentemente la repostería, el arroz con leche, las torrijas, los pestiños. Yo creo que el ambiente culinario de la Semana Santa es amplísimo. Las sopas de vigilia, las garbanzas con bacalao, las espinacas. Casi se comía mejor que en otra época del año, ¿no? Sí, más sano, porque evidentemente para comer esas ingestas de carne de cochino, como llamamos en Canarias, es mucho más sano comer verduras y comer pescado, ¿verdad? La mayoría de productos importados o de tradiciones importadas de Andalucía, porque estoy oyendo hablar de las torrijas, de los pestiños, que todavía se oye hablar, ¿no? A lo mejor en estas tradiciones, estas fiestas en esa zona de... Sí, evidentemente... no olvidemos sobre todo la isla de Tenerife, la conquista y la cultura que es el encuentro. La conquista no es otra cosa sino el encuentro de dos culturas distintas, una en la edad de piedra, pues desconocían los metales evidentemente, y otra en el Renacimiento. Entonces lo que impera es todo lo que viene de fuera. Evidentemente usted sabe perfectamente que la conquista de Tenerife se financia en Andalucía, que el propio adelantado, el Cristo de la Laguna, es un regalo del duque de Medina Sidonia, y estaba en Sanlúcar de Barrameda.
todo prácticamente es lógico que tengamos muchísimo de Andalucía, mucho más que de Castilla. Usted llama la atención también sobre la participación de los comercios son muy importantes en la ciudad de La Laguna, la actividad comercial, que incluso arreglaban sus escaparates, todavía algunos lo hacen, para adecuarse a la Semana Santa, ¿no? Sí, ahora la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna y el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y Comercio, la Concejalía de Comercio han creado pues incluso concursos de escaparates, han fomentado de nuevo el escaparatismo dedicado a la Semana Santa. La Semana Santa, por lo que hemos leído, hemos recopilado, todas las tiendas importantes y librerías que vendían pues los rosarios, los misales, las peinetas, los cortes para hacerse los trajes las mujeres de mantilla, las propias mantillas en la primera mitad del siglo XX, decoraban todos los escaparates, se ponían a temas propios de la Semana Santa. Como bien dice nuestra comunicante, nos dice esto desapareció cuando apareció o todo el mundo cogió la costumbre de la playa y se sustituyeron por los bikinis y la ropa de baño. Observo que tiene muchas fotografías históricas también en este libro. ¿De dónde ha tenido que bucear para encontrarlas? Y veo algunos incluso portada de periódicos de tirada nacional de los que existían. Entonces, por ejemplo, veo el Diario Arriba y la portada pues prácticamente con la procesión, con una de las procesiones laguneras. Es un tema muy importante. Domingo de Laguna, el célebre Domingo de Laguna, periodista lagunero, en 1956 estudiaba periodismo en Madrid y él mueve los hilos y entra en el Diario Arriba y la portada del Jueves Santo del Diario Arriba de tirada nacional es el monumento eucarístico de la Catedral de La Laguna. Y no solo eso, sino que en las páginas interiores comparte la Semana Santa de La Laguna, comparte con la Semana Santa de Sevilla, de Zamora y de Valladolid. Yo creo que es un salto cuantitativo de lo que fue la Semana Santa y lo que era hasta ese momento con la aportación mediática y el lanzamiento a nivel nacional de ese trabajo que hizo Domingo de Laguna. ¿Dónde ha encontrado todas esas fotografías, todas esas imágenes? Trabajando durante muchos años, porque usted sabe, yo digo que la investigación existe siempre una información colateral. Cuando estás trabajando con una cosa, seguro que no encuentras lo que estás buscando, pero encuentras otras muy interesantes. Entonces, pues, a lo largo de los años vas encontrando y aportaciones. Hay, por ejemplo, una foto que le acabo de ver pasar a usted, que es el Santo Entierro, con la urna de Santo Entierro, y es una foto, esa está diseccionada, la foto completa, podemos ver una serie de cosas y todo el mundo dice, bueno, esta foto es muy vista, muy conocida, ¿no? No era conocida, era vista. Nosotros hemos descubierto, hemos podido llegar a la conclusión incluso de conocer y descubrir quién son las personas que están en las ventanas y son de los años 20, nombres y apellidos, los soldados que acompañaban, los párrocos, las ordenanzas municipales que se hicieron especialmente para el comportamiento, la procesión magna de todos los fieles. O sea, decían cómo había que comportarse. Sí, por parte del alcalde, de Rafael Martínez Morales, alcalde de La Laguna en la década del 23 al 27, 28, crea unas ordenanzas municipales donde prohibía terminantemente que los hombres, que en los años 20 era de uso común, que estuviesen cubiertos con sombrero, no podían estar con sombrero, tenían que estar sin sombrero, incluso no podían, la gente que estuviese presenciando la carrera de la procesión solo podía orar o rezar o los cánticos que proponía el clero o bien escuchar la banda de música, pero nunca hablar ni hacer algarabía bajo pena de incluso ir a los tribunales ordinarios. Por lo menos de una multa que se podían llevar. Reglas de urbanidad en torno a la Semana Santa. No, más que urbanidad eran un poco más represivas porque la normativa habla de llevarlos en presencia del juez a la justicia ordinaria. No eran multas municipales, ¿no? Podían acabar en la cárcel, sí, correcto. Bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos, señor? Gracias a Dios. Algunas cosas se mantienen, en otras, por suerte, se ha evolucionado. Pues aquí lo tienen, Curiosidades de la Semana Santa Lagunera, volumen 1, o sea que anticipa a probablemente más volúmenes en torno a la Semana Santa Lagunera y por lo que nos ha contado, señor Torres, en torno a la Semana Santa en muchos puntos de Canarias, con muchas curiosidades distintas, ¿verdad? Sí, evidentemente. Yo me gustaría decir, aprovechar la ocasión que me das y agradecértela, que se encuentra la gente que venga a La Laguna, las personas que vayan a venir a La Laguna en esta Semana Santa, pues, la tradicional dulcería de la Catedral, que está abierta siempre, es un sitio donde lo hemos puesto a la venta y en el Orfeón La Paz para la gente que venga en los días fuera de horario de comercio. Si vienen en horario comercial, pues las librerías características, el Águila, etcétera. Incluso vamos a hacer tenemos una posibilidad de enviarlo con gastos
con los 10 euros más los gastos de envío a cualquier punto de las islas. Muy bien. Muchas gracias, señor Torres, por habernos acompañado. A usted por invitarme. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, y gracias a todos ustedes también por un día más habernos seguido en este programa Entrevistados. Gracias por su atención y hasta una nueva edición. Buenos días.